English Language Arts program that is being implemented at the district. Good evening, everybody. My name is Rich Mitchell. Thank you very much for being here tonight. Buenas noches, muchísimas gracias por venir. Mi nombre es Rich Mitchell. And Debbie Dinsmore is, hopefully you might have run into her downstairs, but she'll be up here soon once we get started. She's got some things. She's involved in implementing the school-wide program as well. La señora Debbie Dinsmore, que tal vez la hayan visto abajo abriendo la puerta, también nos va a acompañar más tarde. Ella es la encargada de implementar a nivel del distrito el programa que se llama School-wide o en toda la escuela. I always like to start out by talking about the mission of the Westchester Area School District. So I'll go ahead and let you read that. Siempre me gusta comenzar las reuniones comentando cuál es la misión del Distrito Escolar del área de Westchester, que es educar e inspirar a nuestros estudiantes para que puedan alcanzar lo mejor de sí. And my favorite word in our mission is inspire, to inspire our students to achieve their personal best. Mi palabra favorita dentro de esta declaración, de esta misión, es la palabra inspirar. Inspirar a los estudiantes para que puedan alcanzar lo mejor de sí mismos. And you'll see in our school-wide program, the part of the reason we chose school-wide as a program is because it is very inspiring to our students. Una de las razones por la cual elegimos el programa llamado School-wide es porque es un programa que inspira a los alumnos. So what we wanted to do tonight was to make sure that you had an understanding of what happens in the elementary classroom from kindergarten to 5th grade. Uno de los objetivos que tenemos esta noche es dar a comprender qué es lo que sucede en los salones de clases desde en el distrito del nivel kinder hasta el 5º grado. Also to understand what happens during the English Language Arts block of instruction. Y también qué es lo que sucede en el bloque de instrucción de las artes del lenguaje en inglés. And it is there's a lot that goes into it because it is 2 hours long, the English Language Arts block of instruction. Hay una cantidad de cosas que suceden en ese bloque de instrucción. Dura 2 horas y hay muchas cosas que forman parte de ese bloque de instrucción. And then finally, to make sure there's an understanding between the curriculum, instruction, and assessment. Y también queremos explicar cuál es la conexión que hay entre el plan de estudios, las evaluaciones y la enseñanza de este currículo. So just as an overview of the language arts program, it's standards based. Una reseña de lo que está incluido en el programa de artes del lenguaje. Está basada en estándares. Standards based means that the United States and Pennsylvania have adopted standards for each individual grade level so that after the student finishes kindergarten or 3rd grade or 5th grade, the next level teacher should know what it is the student can do. Los estándares fueron adoptados a nivel estatal en Pensilvania y también a nivel del país entero. Y lo que hacen es guiar a los maestros para dar una enseñanza, la misma enseñanza, los mismos conceptos. Un niño que termina el kinder o que termina el 3er año o que termina el 5º año va a tener los mismos estándares. Así la siguiente maestra ya sabe qué es lo que ese estudiante se le ha enseñado.
It's recursive or cyclical, which means that the students review and rebuild their understanding of concepts that are taught throughout the day. La instrucción, la enseñanza, el aprendizaje es repetitivo y los estudiantes a lo largo de este bloque de instrucción, de esta enseñanza, repasan lo que aprendieron y siguen construyendo sobre los conceptos que van teniendo. It's very student-centered, which means that the students are able to choose their many of the books that they read, and they're able to choose what they write about and how they go about their understanding of the language arts. La enseñanza también se focaliza en el estudiante. Los estudiantes tienen la habilidad de elegir el tipo de libros y el contenido que quieran leer. So ultimately, your students will, with the other students, drive the instruction. Cada uno de los estudiantes, tanto individualmente como en el grupo, van a ser los que promulguen la enseñanza. And then it's very strongly intent on authenticity, which means that we want the students to be authentic readers and writers, and that means that we want them to be reading and writing about the things that they want to write about as much as possible. Tiene un componente de autenticidad. Queremos que el trabajo de los estudiantes, tanto en la lectura como en la composición y redacción, sean trabajos auténticos, lecturas y composiciones que tengan que se puedan relacionar con un grado de autenticidad, que sean reales. And it goes across the curriculum. So whether it's English, language arts, or science, or math, the authenticity is ingrained in all those programs. Este nivel de autenticidad está a nivel de todo el plan de estudios, no importa si sea en la parte de enseñanza de inglés o de matemáticas o de ciencias. Esta autenticidad está es para todos el área del plan de estudios, todas las áreas del plan de estudios. Thank you. And I'm going to turn it over to Debbie Dinsmore, who's going to talk a little bit about the critical experiences that occur in the English language arts classroom. Y la señora Dinsmore nos va a hablar sobre cuáles son las experiencias principales que ocurren en el salón de clase. So good evening, and thank you for coming tonight. I appreciate you taking your time to be here. Buenas Very noches y busy muchas day. gracias por venir esta noche. So let's see, we need to have. Oh, another one. Okay, so there are certain elements or pieces of language arts that all kids need instruction in. So, and that's what I'm going to talk about next. Hay varios elementos del aprendizaje de inglés que todos los niños deben tener y quiero darles más detalles sobre cada uno de ellos. So in kindergarten, we start with having kids understand and hear the sounds in words. Each word is made up of a sound. So if you had a word like cat, there's 3 sounds, k, at, and kids need to be able to hear those different sounds. Is that, I'm sorry. Let's see how she does it. A nivel de kinder, lo que queremos hacer es que los niños estén trabajando conociendo las letras y los sonidos. Por ejemplo, en la palabra cat, gato, hay 3 sonidos, el de la C, el de la A y el de la T, que ella los dijo preciosos. You said them very beautiful. We should do this instead. So if you have a casa, can I do casa? You can do casa. So then there's different sounds that make up the word. Los And then- diferentes tipos de sonidos que en conjunto forman la palabra. Does that make sense? So that when we want the students to be able to hear those sounds, and then what happens is the next thing is phonics.
queremos que los estudiantes escuchen cada uno de los sonidos. El siguiente paso es la enseñanza de la fonética. Okay, and phonics is being able to see a letter and match a sound to the letter. El método de enseñanza fonética se basa en tener una letra con un sonido y poder leer ese sonido. Thank you. So what happens is we want the kids to learn what are all these different letters that we have in our language, all those ABCs. Queremos que los I'm sorry. niños conozcan cuáles son todas estas diferentes letras que tenemos en nuestro abecedario. And then they have to learn the sounds that go with them. And there are 44 different sounds in English. Y una vez que conocen cuáles son las letras, conocer el sonido que cada una de esas letras tiene. En inglés hay 44 sonidos diferentes. So what happens is kids begin in kindergarten learning these sounds, and then that continues in first grade and second grade. En kindergarten o en kinder los niños comienzan a conocer estos sonidos y esa enseñanza continúa en primer año y en segundo año. So, and then once they know those sounds, they're able to sound out words to figure out what the word says. They're also can use that to spell words correctly. Una vez que conozcan, que conocen estas palabras y que son capaces de identificar los sonidos que forman cada una de las palabras, pueden comenzar a leerlas de a poco. Once kids, Perdón, oh, y sorry. después pueden aprender a escribirlas. Importante. So once the kids know kind of how to sound out words, we don't want them to do that all the time. We want them to learn to read the way they speak so that it's very fluid. And the next one is fluency, to get them to read the way they speak and to use expression and some excitement when they read, which makes it more interesting. So, no queremos que los estudiantes o que los alumnos solamente lean pronunciando cada uno de los sonidos de cada una de las letras que forman la palabra. Lo que queremos es que puedan leer toda una palabra con expresión, con tono, y ahí es donde entra la fluidez lectora. Pueden leer toda una palabra o toda una oración dándole la tonalidad que necesitan y sin estar, en español diríamos silabeando, ¿no? Sin ir sílaba por sílaba. En inglés utilizan el sonido de la palabra porque puede ser una sílaba, pueden ser varias sílabas juntas. Okay. So when you say sound out a word, in Spanish we would say we break it into syllables. Oh, So when you're learning, you break a big word into syllables to make English also. right. Same thing. However, we don't. You don't do sound by sound? No, because how you read is how you write is how you read. Okay. Como learning things. leemos como se escribe. Sí. Entonces no necesitamos saber el sonido de las letras. Okay. O sí, pero no. Thank you. No problem. So the next piece is once they can say the words and they can basically read those words in the sentences, the next piece is comprehension, understanding what they are reading. Así que una vez que conocen las palabras, conocen los sonidos, las pueden leer, el siguiente paso es comprender qué es lo que están leyendo, la comprensión lectora. So what happens is very often for many kids, they can understand kind of listening more than they can understand from reading to start out. So that En el caso de muchos alumnos, entienden las palabras o comprenden lo que está pasando cuando escuchan, pero no necesariamente cuando están leyendo la misma palabra. so that it's important that kids have an opportunity to talk about books, talk about what they're reading, and I'm actually going to grab a book to show you. Así que es Excuse me. importante Sorry. que los alumnos tengan la oportunidad de discutir el libro que están leyendo. No solamente escribiendo o leyéndolo, pero que puedan escuchar y puedan expresarse oralmente sobre el material de la lectura. Y nos quiere mostrar ejemplos. And you want your children in either English or Spanish to talk about what they're reading or talk about the pictures in the book.
como padres, como mamás, lo que quieren, lo que desean o sería uno de los fines, que los niños lean o en inglés o en español, pero que también hablen sobre lo que han leído. So don't feel guilty if you have them read Spanish or speak to you in Spanish as they're building understanding. Y no quiero que se sientan mal si es que le están pidiendo a sus niños que les hablen o que les lean en español. Puede ser en cualquiera de los dos idiomas. So, for example, this particular book has no words, it's all pictures. Este libro, por ejemplo, no tiene palabras, son solamente dibujos, figuras. But there is a story, and the children can look at the pictures and tell the story, develop vocabulary and language. Pero los niños pueden leer este libro mirando las figuras porque tiene una historia y pueden hablar de qué es lo que está pasando en el libro, en la historia. And then even some of the books that do have, these are books from our program. Estos son libros que utilizamos en nuestro programa y aún los libros que sí tienen palabras. So that children can look at these pictures and tell a story, and they're using language, expressing their thoughts. Los niños pueden mirar las figuras y contar la historia, expresar sus pensamientos. So that, and one of the things that I would encourage your kids to do is if they see something that they don't know the word in English, I remember teaching kids who would say, "What's that? What's that?" And that's a good thing for them to ask. Siempre les digo a los estudiantes que pregunten. Cuando enseñaba y me preguntaban, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es algo bueno, porque cuando uno no conoce la palabra, es bueno preguntar qué quiere decir para poder aumentar la cantidad de palabras, de vocabulario que uno conoce, o que ellos conocen. And then the last piece is the written expression, which Rich did talk about some in terms of they have to be able to express their thoughts in writing. Again, La última parte es la expresión escrita que Rich nos comentó. Los estudiantes deben ser capaces de poder expresarse por escrito. And it is important for them to have the opportunity to talk about things a lot before they try to write it. Pero es importante que tengan la oportunidad de discutir oralmente sobre lo que van a escribir. So, do you have questions ¿Alguna about that? pregunta? No, Okay. Let's see. So, we have different books to use depending on the different components that we're teaching. Tenemos diferentes libros que usamos dependiendo de cuál sea el componente del programa que estamos enseñando. So, for example, in kindergarten we have a program called Fundations. Por ejemplo, en Kinder tenemos un programa que se llama Foundations. Can I just explain on a Please. side way? Porque it's a play on words. It's fun, foundations. Yes. O sea que en inglés es como un juego de palabras. Es fundamentos, pero FUN es diversión, divertidos. Así que hacen un juego de palabras con fundamentos divertidos. Por eso no está traducido, es foundation. Suena como foundations, como fundamentos, pero es fun, divertidos, con fundamentos. Okay, so this is el de Kinder. Thank you. And in Fundations they're learning a variety of things. I talked about phonemic awareness, that hearing each sound. En este programa, en Kinder, están trabajando con una cantidad de elementos. Por ejemplo, el conocimiento fonemático, cuando hablé de la identificación de los sonidos, de cada sonido. They also include the phonics in there, so they're learning what each letter sound, or each letter represents which sound. También incluye la enseñanza de la fonética, o sea, qué sonido tiene cada letra o cuáles son los sonidos de cada letra. The other piece that they're learning within Fundations is handwriting, so that they'll learn that a T starts at the top, goes down, and then it's crossed. So they learn
how to write the letters. Otra de las cosas que aprenden con este programa es cómo escribir. Por ejemplo, aprenden que la letra T se dibuja comenzando por arriba, hacia abajo y después la raya. So that, and eventually what happens is once they move along in the program, by the middle of the year, they'll be writing words and sentences. Lo que sucede en este programa es que a mitad del año ya están escribiendo vocablos y oraciones. So in kindergarten, that's the program we have been using. Our first graders had started with a different program last year. Este es el programa que estamos usando en kinder. Los niños de primer año el año pasado comenzaron con otro programa. So what we have done is we have kept those kids in the same program. It's called Project Read. Hemos mantenido a estos estudiantes en el mismo programa que se llama Proyecto de Lectura o Project Read. And it is covering the same skills as Fundations. Este programa trabaja con las mismas habilidades y destrezas que el programa de Fundations. Then in grades 2 through 5, we still have to learn the patterns in words. Sound patterns, how was? En los grados de segundo, tercero, cuarto y quinto, los estudiantes necesitan seguir trabajando con los patrones del sonido de las palabras. So in 2nd through 5th, the kids get little word cards and they sort those cards into patterns. En este nivel de segundo a quinto, los estudiantes, los alumnos reciben palabras en unas tarjetitas que tienen que ordenar de acuerdo al patrón de sonido de cada palabra. Patterns, sound patterns of each word, right? Sí. El patrón de sonidos de cada palabra. Any questions about that? ¿Alguna pregunta? So, ¿Estás segura que ninguna pregunta? Ay, no. Los de segundo a quinto van a seguir como lo han estado haciendo los años anteriores, ¿no? Que les dan una hoja cada semana, recortan las palabras y les dan sonidos. So the kids that are currently like in the higher level, 3rd to 5th grade, are they going to continue using the same type of program they have been using in the past, where they get like the word study words that they have to cut up and work with those? yes. So it'll stay in, we're gradually going to move Fundations in to a grade each year. So yes, From it will stay K that. through 3. Sí, van a mantenerlo. Sin embargo, van a comenzar a implementar el programa de Foundations en los grados más altos, año por año. Right. But 4th and 5th, right now, the plan is that they will stay with the word sorts. Pero nuestro plan en este momento para los alumnos de cuarto y quinto año es que se mantengan trabajando con el mismo tipo de trabajo de palabra, ¿no? Y con el word study, el estudio de palabras, que fue el que usted mencionó. Does that answer your question? Yep. You good? ¿Contestó la pregunta? And I talked about handwriting, so I'm Y- going to skip this slide. Y hablé sobre la escritura, así que me voy a saltear esto. So the next piece that I showed you books from our program for comprehension and vocabulary is called School-Wide Fundamentals. Los libros que les mostré como ejemplos son libros que utilizamos en el programa que se llama School-Wide Fundamentals, Fundamentos de School-Wide. And what happens is these books that I have shared with you, and there's some more on the back table, are read alouds that the teacher reads to the class and then models how to think about the text. Estos libros son utilizados por los maestros del salón para leer en voz alta hacia el grupo, y una vez que los lee, Models thinking through Sí. text. Y una vez que se ha hecho la lectura en voz alta, modela cómo tienen que
discutir sobre lo que se leyó. Teachers do that because we can't see what's happening in kids' heads, but they need to be thinking as they read to figure out what the author is telling them. Los maestros hacen este tipo de trabajo porque uno no puede saber qué es lo que están pensando los niños cuando uno está leyendo, pero sí necesitan enseñarles a todos los estudiantes a tratar de entender y tratar de comprender qué es lo que nos quiere decir el autor en la historia. So that's done whole class. Everybody is working together through a text and thinking about the text. Este trabajo se hace a nivel del grupo de toda la aula y todos están trabajando sobre el mismo libro, leyéndolo en voz alta y haciendo esta discusión. And as you probably know, different kids are at different points in their learning, so that we have small group instruction to take care of some of that. Pero no todos los niños aprenden a la misma, no nivel, velocidad o intensidad. Por eso es que no toda la instrucción se hace en toda el aula y también se trabaja en grupos pequeños de estudiantes. Para ver cómo van. So in small groups to see how each one of them is doing. Yes, it's more personalized, more what does this child need, what can I provide for them. Es una instrucción más personalizada para poder entender mejor cuáles son las necesidades de ese alumno en particular y cómo es que ese alumno aprende. And we are also selecting books that are not too easy, but not too hard to kind of to have the kids read at their particular level. In the small groups. In the small Así que cuando trabajamos en grupos pequeños, lo que hacemos es elegir libros que no sean ni muy fáciles ni muy difíciles, pero lo suficientemente interesantes para mantenerlos motivados e interesados en el trabajo. And they're working with beautiful books, Están trabajando con libros muy lindos, and both fiction, so if this is non-fiction, but fiction, as well as I'm sorry, I did it backwards. Fiction, non-fiction. y con libros de información y de ficción. Did I get it right? Yep. Okay. Lo hicimos bien. The other piece is that we also want kids to read a lot, books of their own choice. La otra parte importante, el otro componente importante es que queremos que los niños lean libros que hayan elegido. So that in the classrooms they were 200 new books were just purchased for each classroom so that students could choose books that they want to read and practice the strategies they've Hemos been taught. comprado 200 libros para cada uno de los salones para que los niños puedan elegir qué es lo que quieren leer. And Rich is going to talk to you about the workshop approach that we use. Y Rich nos va a hablar sobre los talleres, cómo trabajan en talleres. Sandra, ¿qué le llaman ellos literatura de alta calidad? So what do you call, or what is it that you're talking about when you say high quality literature? One of the things we looked at is a lot of these books won awards, so that they have really rich vocabulary, really well written, as opposed to poorly written text, so that we made sure that we got really good materials that kids want to read and that are also going to foster language. Son libros que han sido premiados, que están bien escritos, que tienen un buen vocabulario. Son libros que les pueden dar buena información, pero buena estructura también. Y nosotros cómo sabemos So how do we, cómo parents, know, identificamos un libro? how do I be a high literature or high quality literature book? Ask librarians. Get to know the librarians. You had a good example there. And yes. Tienen el sellito de calidad. They usually have like a seal of quality. So they have different, tienen diferentes sellos, disculpa. Tienen diferentes sellos de calidad. Este es This is Caldecott Caldecott Award.
or Newbery Awards. Newbery. That's for more advanced readers. And I would Newbery argue Awards. that if they read anything and talk about it, it's okay. Pero If si they leen choose it- algo, cualquier cosa, y hablan y discuten sobre lo que leyeron, es algo bueno. And can I add on to that, realize in school we're educating, but there's also a piece where you want to enjoy reading. En la escuela sí estamos educando, pero también el otro componente es el de hacerlo por gusto, por placer, A que le guste el niño. que le guste al niño, so something that he or she would enjoy. You just look at like Captain Underpants. The kids love Captain Underpants. I wouldn't think it was a highly, Is it? No. pardon? It's not. It's not, Ah, but okay. but you know what? But the kids love it and they read it El and ejemplo they enjoy es it and it helps. La colección de no sé ni cómo se dice en español, el capitán. ¿Cómo se llama, David? El capitán Cazón. Ah, el capitán Calzón. Sí, eso no es un ejemplo de alta literatura. Como hemos, yeah, it sounds weird in Spanish. It's silly. It's just Pero silly. sin embargo a los niños les encanta. Sí, porque a Dina le gusta mucho leer eso. Sí. La sugerencia fue hablar con las bibliotecarias. So librarians at school or librarians at the public library. Hablar con las bibliotecarias o aquí en la escuela o de la biblioteca pública. If you do go to either the library in town, Westchester, or Exton, they sometimes have books displayed that the librarians have chosen as particularly Pero me good. imagino que ellos le dan la opción al niño de escoger el libro que él quiera, que le guste para que él lo lea, me imagino, ¿no? Las bibliotecarias van a poner libros en exposición que han elegido como buenos ejemplos de lectura. But I imagine that you would let the kids pick and choose whatever they want to read, right? At certain points in time, yes. They are En taught how to algún choose a book. momento. They're taught how to choose a book. That's Pero part les of it. enseñamos cómo elegir libros de alta calidad. And that's one thing where if a student picks a book and tries to read it and then decides they don't like it, they can put it back, which is not something that we were taught. We're not taught to put down a book and start another one because we don't like it. We're taught Una de to las power cosas que through. enseñamos, si hay un alumno que elige un libro, lo empieza a leer y decide que no le gusta, dejamos que lo deje, que elija otro. Eso no es algo que nos hayan enseñado de antemano. Antes teníamos que terminar de leer el libro que habíamos elegido. Y ahora sí lo pueden cambiar. So at the library, like you teach them to do that at the library, or take them Anywhere. home It's in the classrooms there. Así, en el salón de clases, si eligen un libro para comenzar a leer y no se dan cuenta que no le gusta, lo pueden dejar y tomar otro. I wanted to talk a little bit about the workshop and how the workshop works. Quería comentarles un poquito sobre los talleres y cómo funciona. So like I said at the beginning, it's a 2-hour block of instruction that the students have for English language arts. El periodo de instrucción de artes del lenguaje es de 2 horas. And during that time, students aren't just going to be sitting and reading for 2 hours. Y en ese periodo de tiempo no van a estar solamente leyendo. So it's broken up into blocks of instruction in which different things happen throughout that block of instruction. Esta instrucción se subdivide en diferentes etapas y hay diferentes elementos que suceden en cada una de ellas. So there's a setup which the teacher creates and figures out what the students are going to do. En la planeación, los maestros deciden qué es lo que van a hacer y con qué van a trabajar, cuál van a ser el material. And the teacher sets goals for the class.
la maestra también, o los maestros también, determinan cuáles van a ser las metas para la clase. And then during the focus lesson, the students will work together with the teacher as a group. Y durante la lección central, los estudiantes van a trabajar con el maestro en grupo, en todo grupo. And strategies will be modeled and strategies will be practiced by the students. En este momento también el maestro les va a modelar y los va a hacer practicar las diferentes estrategias. And then during work time, the students will be working on the skills that they've been taught. Durante el periodo de trabajo, los alumnos van a trabajar con este material que se les ha enseñado. While the teacher then goes around to all the students and checks in with them and makes sure they understand what it is that they're doing. Y la maestra en ese momento, mientras que ellos están trabajando, va a visitar cada uno de los escritorios y va a asegurarse de que los niños estén entendiendo y estén trabajando bien con el material. They might bring a small group of students together and read a book with them to talk about a particular skill. Tal vez puedan reunir a un grupo pequeño de estudiantes y trabajar con ellos separadamente en alguna destreza en particular, en una lectura particular. While other students are off doing something on their own that has to do with the lesson. Mientras que el resto de los estudiantes pueden estar trabajando en otro aspecto, pero que esté también relacionado con la lección que se ha dado. So, for example, when you look around the room, there are 4 tables, and each of us is doing a different thing at the table. Por ejemplo, si miramos la audiencia hoy, hay 4 mesas y en cada una de las 4 mesas todos estamos haciendo distintas cosas. All right, in terms of writing, and the students writing about what they're reading and also writing just to express themselves. En cuanto a la composición, no solamente escribir y redactar sobre la lectura que hicieron, sino también la composición sobre ellos mismos. So reading and writing are taught in support of one another. They're not taught as 2 separate entities. They're not taught as 2 separate things, but they're taught to be combined with one another. La lectura y la redacción se enseñan conjuntamente, no se enseñan como 2 entidades por separado, sino que se complementan una con la otra y se enseñan conjuntamente. ¿Tiene sentido? ¿Preguntas? Okay. So when a student is reading a text, the teacher will teach them to think like a writer and think like how they were going to express themselves. Cuando están leyendo un texto, la maestra les va a pedir a los estudiantes que piensen como un escritor. And when they're writing, the teacher will talk to them about expressing themselves as the students see in the books that they read. Y cuando están escribiendo, les van a pedir que se expresen de la misma manera que han visto en los libros que han leído. Okay, and monitoring students' progress by the teachers. El control del progreso de los estudiantes, que lo hacen los maestros. The teachers are constantly moving around the room and talking to the students, looking at their work to make sure that they are making appropriate steps for their class. La manera que lo hacen es caminando por la clase y asegurándose de que los estudiantes están observando qué es lo que cómo están trabajando y qué es en lo que están trabajando, para asegurarse que hayan comprendido y cómo van desarrollándose en la clase. The teachers constantly trying to ensure progress, and if they're not seeing the progress that they need to, they can come back and revisit
the skill or the strategy with the student. Los maestros se quieren asegurar de que el estudiante vaya progresando. Si no ven ese progreso, lo que van a hacer es o volver a enseñar el mismo concepto o que el estudiante lo practique más veces. So there's informal assessments, informal understanding of what the students are doing as the teacher goes around the room. Hay evaluaciones informales, que son las que hace el maestro o la maestra cuando camina por el salón de clases y se va fijando cómo van trabajando. And then formal assessments like tests and quizzes, where the students will be, the teacher will try to formally assess what's happening with the student so they can figure out what. Y también va a haber pruebas más formales que pueden ser exámenes o cuestionarios, pero le va a dar, va a poder medir cuál es el progreso del estudiante y si necesitan volver a repasar algún concepto. Making sure they're trying to figure out what to do next. Todo esto tiene el fin de poder darse cuenta cuál va a ser el siguiente paso. ¿Preguntas? That's what we have for you tonight. And I'll open it up for questions. Es lo que tenemos, es la información que tienen para esta noche. No sé si tienen alguna pregunta. La veo pensando. She's thinking. I can see her thinking there. Los programas que dice que los talleres se los van a dar en la escuela o nosotros tenemos que buscar algún tipo de taller donde los niños puedan ir. So when you talk about these workshops, is that all the work that happens at school in the classroom, or do we also have to go and procure some information to work with the kids? That the workshop model is all self-contained within the classroom, but certainly. Todo este proyecto, este modelo de trabajar con talleres está contenido o va a pasar dentro del aula. But certainly, if your student or you feel that you want to learn more about what your student's doing in the classroom, you can certainly inquire about that with the teacher and also visit the library. Pero si quiere tener más información o más detalles de cómo es el trabajo dentro del aula, hay dos opciones. Pueden hablar con la maestra o puede visitar la biblioteca, the public library, you're talking, la biblioteca pública. Or at school. O en la escuela. Está bien, entendido. Okay, thank you. Can I just one phase, one of the things also I think I try to emphasize is talk to them all the time about the world and what they see in the world, and that helps their understanding and their vocabulary, so the constant talking to them is really Una de las important. cosas que siempre me gusta hacer hincapié es de que le hablen a los niños para que puedan aumentar el vocabulario, para que le hablen del mundo a su alrededor, para que puedan expresarse cada vez más y que puedan aprender a decir muchas más cosas. Claro. Sí, es como un ejemplo, mis niños los llevo a la biblioteca y bueno, hay demasiados libros, los llevo en el área de los libros de los niños, entonces hay muchos libros de diferentes países y tienen las culturas. Les muestro, miren, lleven este libro para que ustedes sepan qué es lo que hay en este país o del otro. Pero hay a veces que dicen, no, ese no me gusta, y a veces de que sí. So with my kids, I take them to the library, and I take them to the children's library, and there's tons of books. But I like for them to pick up books about different cultures and about the world, because it's always really good for them to see what else is out there. And sometimes they tell me, I'm not really interested in that one. That's where I would make a compromise. You read one of your choice and read one of my choice. Esa es una buena oportunidad para llegar a un acuerdo. Eliges un libro que tú quieras leer, pero también tienes que elegir este libro que yo elijo para ti. Sí, y le agarro uno y le digo, mira, se ve interesante lo que dice acá. Lo que tienes que ver es lo que está enfrente, lo que dice primero. No solo tienes que ver solo los dibujos, tienes que leer
y saber qué es lo que pasa, le digo, Yeah, en la sometimes I pick a historia. book for him and I tell them you need to read a little bit and see what it's about, not just look at the pictures, you know, because it might have like really interesting information inside. Yeah. Están muy calladas. Están muy calladas. They're very quiet tonight. Están muy calladas esta noche. Sí, pero eso es lo que pasa con mis niños, pero sí, siempre escogen ellos los libros que ellos quieren, se traen 5 libros, ella 5, el niño 5, y se ponen a leer, los pongo a leer todos los días 20 minutos. y So I get them están ahí. to read each one of them for 20 minutes a day. They go to the library, we come back with 5 books each. That's what I do with my kids. It's a good thing to do. Es una muy buena cosa para hacer. Es algo muy bueno. Thank you very much for coming tonight. Gracias por venir esta noche. Gracias, estuvo muy bien la información. Thank you, it was very interesting. All the information you gave us was very interesting. Thank you. You're welcome. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Thank you. Thanks for coming. I know it's so hard to go out at night. I'm impressed. 27.